Vamos de Radio Universidad, Jorgelina Giba, Diego Fiori. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia, gracias por atendernos. ¿Qué nos podés contar, qué reflexión podés compartir con nosotros respecto a lo que ha significado el 2020? Hemos hablado muchísimo sobre las particularidades del confinamiento, las particularidades del tener que pasar automáticamente a estar dentro de nuestras casas, de convivir inclusive en el caso de muchas mujeres y diversidades con personas que tienen un espíritu violento o un historial reciente violento y tuvieron que quedarse a convivir, por ejemplo. Cuento un aspecto como para compartir contigo y escuchar tu reflexión, tu análisis de lo que significó el 2020 y la violencia. Bueno, el 2020 ha sido un año muy complejo. En el contexto de pandemia ha limitado también a las organizaciones en relación a acompañar a las mujeres víctimas de violencia. Sabemos que se han incrementado muchísimo los casos de feminicidio y de violencia de género, pero bueno, también ha sido un año en donde las organizaciones nos hemos tenido que reinventar de alguna manera y pensar en nuevas estrategias para ver cómo acompañamos y cómo exigimos al Estado también que declare la emergencia, ¿no?, en violencia de género. Un poco esto, digamos, nos puso en una disyuntiva de ver cómo acompañar aún más a las situaciones de las mujeres más vulnerables en los territorios, pero con las imposibilidades que el mismo contexto de pandemia nos ha producido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ha sido un año donde se han generado mucho las redes, donde hemos articulado muchísimo más todas las organizaciones de Rosario, por eso se conformó el Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria, y donde el Estado también ha tenido que plantear otras prácticas en el contexto de pandemia por todas las limitaciones. Pero bueno, seguimos exigiendo que el Estado garantice las políticas públicas para erradicar la violencia de género en Argentina, bueno, y acá en la provincia y en Rosario. Cecilia, buen mediodía, te saluda Jorgelina. Sin duda, y todos los indicadores lo mostraron, el 2020 fue un año donde las denuncias y las situaciones de violencia de género se intensificaron, bueno, por todo lo que significaron también las restricciones de movimiento por la pandemia y la asignación de prioridades urgentes a intentar hacer frente a una situación sanitaria realmente extrema, muy pocas veces vistas o nunca vistas en el último siglo. A pesar de eso, Cecilia, también y sobre todo el femicidio de Úrsula en estas últimas semanas dejó bastante en evidencia cómo, si bien el Estado ha ido sumando estructuras, comisiones, expertos, miradas sobre el tema de violencia de género, todavía parece fallar en la resolución, no sé si de lo más fácil, pero al menos de lo más concreto, lo más llano, la posibilidad de tomar una denuncia, de en serio estar allí cuando la potencial víctima va a pedir ayuda. ¿Cómo imaginás que ese camino debe transitarse para que deje de existir esa brecha entre lo que el Estado ofrece en teoría y luego lo que termina siendo la práctica en muchas situaciones, lamentablemente? Totalmente. Todavía sigue habiendo un Estado sin formación en perspectiva de género. Sabemos que tenemos una justicia patriarcal, que necesitamos que obviamente sea formada en perspectiva de género y de realmente garantías a las mujeres víctimas de violencia de género. También sabemos que es necesario la articulación entre todos los niveles del Estado para que realmente las mujeres puedan ser protegidas, las mujeres y disidencias, ¿no? Y sabemos también que es necesario que haya recursos para eso, pero sobre todo que haya una respuesta inmediata y concreta. Eso es lo que está faltando todavía en la articulación del Estado para poder erradicar y combatir la violencia de género.
Cecilia, también quedó demostrado el 2020 una situación, lo mencionábamos al inicio del programa en base a datos estadísticos de la UNR, de fuerte desigualdad en las tareas que las mujeres tuvimos que desempeñar en nuestros hogares en situación de pandemia, donde de vuelta se volvió a ratificar algo que venía pasando y quedó más expuesto o incluso más potenciado en la pandemia, ¿no? Ocuparse de los familiares, ocuparse de las tareas domésticas, ocuparse de la escolaridad virtual de los chicos. Digo, de vuelta, parece que a veces la realidad nos vuelve a mostrar que todavía falta un largo camino por recorrer, también en esto que se denomina la crisis de los cuidados. Tal cual. El contexto de pandemia ha reforzado aún más esta cuestión de que las mujeres son vistas como cuidadoras y reproductoras dentro del hogar y fuera del hogar, ¿no es cierto? Y el tema del teletrabajo, los cuidados a familia, hijas y demás, ha sido también una punta para que desde los mismos sindicatos y demás puedan solicitar tener leyes que también puedan respetar estas cuestiones en función de garantizar los derechos no solamente para las mujeres, sino para las disidencias y todos los que han sido afectados en pandemia por esto. Cecilia, consultarte sobre las pibas, pero las pibas más jóvenes, las que tienen de 12, las que recién ingresan a la secundaria, por supuesto también el otro momento político importante de nuestras vidas, que es el ingreso a la universidad, ¿no? Cuando uno tiene 17, 18 o 19. ¿Qué lectura nos puedes compartir respecto a lo que significa la conciencia política de las chicas de estas edades? Frontera de la finalización de la primaria, comienzo de la secundaria, finalización de la secundaria, comienzo de la universidad. Bueno, nosotras como integrantes del movimiento de mujeres estamos muy contentas de esta ola de las pibas que puedan también acompañar y reclamar los derechos dentro del movimiento. Sabemos que ellas son el futuro de nosotras, por terminar de conquistar estas luchas y garantizar una sociedad más justa e igualitaria. Todavía igualmente falta mucho para que esto cambie. La ley de educación sexual integral es fundamental para seguir generando conciencia no solamente en las pibas, sino también en los pibes, para poder erradicar realmente la violencia y generar vínculos sanos. Clarísimo. Cecilia, te agradecemos el contacto con Radio Universidad en este noticiero especial por el 8M. Un fuerte abrazo.